Quay, en el intento de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, les presenta este material que de alguna manera reforzará, recordará y orientará el trabajo pedagógico de nuestros docentes y del público en general, quienes estamos involucrados en la educación. Estrategias de lectura. ¿Qué entendemos por estrategias de lectura? Las estrategias son un conjunto de habilidades, destrezas que el lector ha de emplear para canalizar, regular y lograr el desarrollo de la competencia lectora, y está con sus capacidades a lo que denominamos meta que nos proponemos. Por ello, constantemente tenemos la necesidad de enseñar y aprender estrategias de comprensión lectora, porque queremos que nuestros estudiantes tengan el hábito de la lectura, sean lectores autónomos, capaces de leer y comprender diversos textos distintos a los que se les enseña en la educación secundaria, textos que pueden estar relacionados a la profesión que han de desempeñar y o textos relacionados a diferentes contextos comunicativos. Asimismo, las estrategias de comprensión lectora permiten al estudiante la planificación de las diferentes actividades generales de lectura, así como su propia ubicación ante ella, ya que alcanzarán una motivación y disponibilidad para leer, que le facilitará para la comprobación, la revisión, el control de lo que se lee y tomará las decisiones adecuadas en función a los objetivos que desee lograr. Para poder entender mejor, observamos el presente mapa mental. Las estrategias de lectura nos ayudarán a comprender el texto. ¿Cómo? Identificando el significado del título, para poder realizar organizadores visuales, para poder realizar parafraseos, identificar el significado de la palabra, entre otras competencias y microhabilidades. Asimismo, nos permite lograr la velocidad. En lo que se refiere a leer significados de ideas, fijar un objetivo, leer grupo de palabras. Con estas estrategias de lectura también ejercitamos la concentración, por lo que nuestros estudiantes entrenan la mente, fijan con facilidad la atención en el texto y en su contenido. Asimismo, nuestros estudiantes aplicarán el conocimiento en un nivel crítico textual. Podrán sacar conclusiones, hacer recomendaciones, emitir juicios y pensar críticamente. Otra ventaja fundamental es que comprenderemos el contenido del texto, que nos permite identificar problemas y soluciones, inferir, anticipar y explicar. Bueno, ahora presentamos estrategias de comprensión lectora y comenzaremos con una estrategia macro, que lo han venido aplicando, y esta estrategia es la más sistematizada. Es de la profesora Isabel Solé, investigadora de la Universidad de Barcelona, que imparte clases de psicología de la educación y la intervención psicopedagógica, así como la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura. Es así que en 1992 publica su libro Estrategias de Lectura, que es un libro didáctico y pedagógico para ayudar a los profesionales de la educación. Esta estrategia es de los momentos o fases de la lectura, antes, durante y después de la lectura, para lo cual explicaremos los 3 momentos. Antes de la lectura, debemos generar la situación comunicativa. Durante la lectura, se debe construir imágenes mentales, interrogar al texto. Después de la lectura, comprobar el nivel de comprensión. Ahora explicamos. ¿Qué actividades debemos realizar antes de la lectura? En esta etapa se debe determinar el propósito de la lectura. ¿Para qué voy a leer? ¿Para aprender?
Para obtener información, voy a leer por placer para demostrar que he comprendido. Asimismo, debemos activar los saberes previos mediante preguntas. ¿Qué sé de este texto? Debemos también plantear predicciones a partir de los indicios. Según el título, ¿de qué crees que tratará el texto? Y observando imágenes de diversos textos que podemos presentar, podríamos hacer la pregunta: ¿qué creen que pasará? ¿Tendrá un bonito final? Y de acuerdo a sus predicciones, elaborarán hipótesis sobre el texto, que después lo comprobarán. Durante la lectura, en este momento, formulamos preguntas sobre lo leído, aclaramos posibles dudas, utilizan la técnica del subrayado, releen las partes confusas, buscan el significado de palabras a partir del contexto, crean imágenes mentales para visualizar descripciones. Después de la lectura, momento en el cual se va a contrastar la hipótesis. Se elaborarán resúmenes, organizadores visuales, gráficos, formulan y responden preguntas considerando los niveles de comprensión y entre otras actividades complementarias al refuerzo a la comprensión y producción de textos. Otra clasificación es las estrategias basadas en la activación de los conocimientos previos, cuyo objetivo es activar los conocimientos de los estudiantes para que estén predispuestos para ser utilizados durante la lectura. Entre ellas tenemos la lluvia de ideas, el plan de prelectura, estrategias CQA, conocer, querer y aprender. Tenemos la guía de anticipación, que a continuación explicaremos una por una. Estrategia lluvia de ideas. Consiste en interrogar a los estudiantes sobre un determinado texto, y para registrar sus ideas podemos utilizar un mapa semántico, un mapa conceptual, en la que las ideas deben estar organizadas y se debe ir retroalimentando a medida que se va leyendo el texto. Y por lo que podemos ver en esta estrategia, es un aprendizaje social. Veamos el ejemplo. Como podemos observar, en esta estrategia, las ideas se irán registrando en este esquema de acuerdo al propósito, tipo de texto que se emplea. En el cuadro se puede ir anotando qué has visto, la respuesta será hechos, he leído y opino que, la respuesta será una opinión, me has contado, hechos, yo creo que, opinión. El plan de prelectura. Esta estrategia consiste en presentar imágenes, láminas, títulos, para luego hacer pregunta. ¿Qué sabes del tema que leerás? ¿Por qué pensaste así? Por ejemplo, de la imagen presentada decimos: ¿qué sabes de los mamíferos? ¿Qué mamíferos conoces? Estrategia CQA. En esta estrategia se tiene en cuenta los momentos antes y después de leer el texto, en la que se realiza un cuadro en la que ubicaremos el título del texto, por ejemplo, la célula. Asimismo, se ubicará preguntas antes de leer el texto, como: ¿qué sé sobre el tema que leeré? ¿Qué espero encontrar en el texto? Asimismo, ubicamos después interrogantes después de leer el texto. ¿Qué aprendí del texto que leí? Estrategia guía de anticipación. También es una estrategia que se puede utilizar antes y después de leer el texto, en la que se extrae ideas del texto, se ubica en un cuadro y se escribirá A si estás de acuerdo y D si estás en desacuerdo de cada planteamiento.
y se hace lo mismo cuando se termina de leer el texto. Otro tipo de clasificación son las estrategias basadas en preguntas. En esta clasificación tenemos a las estrategias leer con un propósito, estrategia, relación, preguntas con respuesta, la estrategia de autopregunta, la estrategia de enseñanza recíproca y la estrategia pregunta recíproca. Explicamos. Leer con un propósito va relacionada con el objetivo de la lectura. Leeré este texto para conocer el tema, para hacer un resumen, para conocer su estructura, para identificar ideas principales. Estrategia, relación, pregunta-respuesta. Esta estrategia permite rotular el tipo de pregunta que será de acuerdo a la categoría, que son 3. Primera categoría, razonamiento textual explícito. El rótulo es ahí mismo, es decir, la respuesta a la pregunta está en el texto. Puede ser en una oración o un párrafo y es de fácil identificación. La segunda categoría es el razonamiento textual implícito. Su rótulo es pensar y buscar, es decir, la respuesta a la pregunta está en el texto, pero se requiere juntar diferentes partes, es decir, 2 o más párrafos o el texto completo. La tercera categoría es el razonamiento implícito con el conocimiento previo. Su rótulo es en mí mismo, es decir, son respuestas que no están en el texto. Por lo tanto, junto con la información del texto, se requiere los conocimientos previos de los estudiantes. Estrategia prueba de los 5 dedos. Es una estrategia importante para elegir el tipo y complejidad del texto que se quiere leer. Consiste, primero, en abrir el libro por el centro y seleccionar un texto. Segundo, los estudiantes empuñan sus manos y van levantando un dedo por cada palabra que no conoce del texto. Tercero, un estudiante lee la página seleccionada en voz alta. Cuarto, si al terminar de leer el niño ha levantado los 5 dedos, quiere decir que el texto es difícil para que lea independientemente. Quinto, si algún estudiante no levanta sus dedos, pero lee con dificultad y lentitud, ya que quiere decodificar el significado de cada palabra, no disfruta de la lectura. Y es momento de elegir un texto de mayor facilidad hasta que adquiera el gusto y el placer por leer. Estrategia preguntas recíprocas. Consiste en formular preguntas que conlleve a la predicción tanto del docente como del estudiante, a través de una interrelación activa entre los dos, mientras dure todo el proceso de la lectura. Consta de 6 fases. Veamos. Primera fase. El estudiante entra en contacto con el texto. Comienza el proceso de lectura. Segunda fase. El estudiante realiza las preguntas de predicción. Ejemplo: profesor, el campesino se cayó al barranco. ¿Seguro que murió? Tercera fase. Asimismo, el docente formula sus preguntas de predicción. El campesino, al caer al barranco, quedó atrapado entre los espinos. De esta manera, ¿no moriría? Cuarta fase. Se repite el mismo procedimiento, pero esta vez se hacen preguntas que integren la nueva información leída con la anterior. Quinta fase. Una vez que hayan leído gran parte del texto, se realizan preguntas sobre el resto del texto. ¿Qué pasará al final? ¿De qué tratará el siguiente párrafo? Y finalmente, la sexta fase, el profesor y los alumnos
leen silenciosamente la parte final del texto para verificar y discutir las predicciones. Y finalmente les presentamos las estrategias de comprensión de textos que son utilizadas en el momento durante la lectura. Las más conocidas y utilizadas son las siguientes estrategias. Estrategias para identificar el tema y la idea principal. Estrategia para el reconocimiento y empleo de la estructura textual. Y la estrategia elaboración del resumen. Veamos. Identificamos el tema y la idea principal. Todos los textos se organizan en torno a un tema y a una idea o hecho principal. Una de las tareas del lector es identificarlos. Pero como no todos los textos son iguales, se necesita conocer la estructura de los diferentes tipos de texto y poder distinguir lo principal de lo secundario, es decir, destacar la información relevante. En ese sentido, para desarrollar las capacidades de recuperar información e inferir el significado del texto, se han planteado indicadores relacionados con las estrategias que desarrollaremos a continuación. ¿Y qué entendemos por tema e idea principal de un texto? Según Aulus, en 1978, él nos refiere que el tema indica al lector cuál es el asunto del discurso y puede expresarse a través de una palabra o un sintagma. Se indicará a los estudiantes que normalmente cuando se les pregunta de qué trata un texto, deben de identificar el sujeto o tema principal del discurso. En cuanto a la idea principal, es el enunciado más importante que el escritor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hacen referencia la mayoría de las frases, pueden expresarse por medio de una oración simple o de frases coordinadas. Se presenta en el texto de manera explícita o implícita. En este último caso, será necesario deducirla y generarla. Cuando se pregunta cuál es la idea más importante que el escritor intenta decir o explicar con relación al tema, se solicita expresar la idea principal. Esta se diferencia del tema porque abarca más información que la contenida en la palabra o el sintagma que seleccionamos para expresar el tema. Bien, vamos a ver los procedimientos para identificar el tema y las ideas principales de un texto. Primero, para identificar el tema, los pasos concretos que puede emplear el estudiante son los siguientes. Formularse esta pregunta: ¿de qué trata el texto? Para responderla, se debe analizar cada una de las oraciones con el objetivo de seleccionar un título al que se aluda con todas ellas, aunque en cada una se dé una información distinta respecto del tema. Se debe controlar el empleo correcto de la estrategia haciéndose esta pregunta: ¿cómo puedo saber que X es un título adecuado para el texto? Para responderla se debe inducir al estudiante a recordar en qué consiste un buen título. Un buen título indica de qué trata el texto en su conjunto y preferiblemente es corto. Para enseñar al estudiante a identificar el tema de un párrafo, puede ser útil mostrarle cómo clasificar, categorizar palabras y frases. A través de la categorización, el estudiante identifica un criterio o característica que le sirva para relacionar la información que lo proporciona el párrafo o el texto. Para identificar la idea principal de un texto, los pasos que puede poner en marcha el estudiante son los siguientes. Hacerse esta pregunta: ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Analizar cada una de las oraciones del párrafo. Emplear macro reglas. Sobre esto más adelante explicaremos.
El estudiante debe preguntarse durante el análisis: ¿hay algunas oraciones, ideas secundarias y detalles en el texto que puedo suprimir porque su contenido ya está expresado en otras que son más generales? Hablamos de la macrorregla de supresión. Si la macrorregla de supresión no lo ayuda a extraer la idea principal, el estudiante debe preguntarse: ¿puedo sustituir alguna de las oraciones del texto que constituyen solo ejemplos por otra más general que las incluya? Hablamos de las macrorreglas de generalización. Pero también puede aplicar la macrorregla de integración o construcción. Esto se utiliza para identificar la idea principal, también expresada implícitamente. ¿Cuál podría ser la oración que diga lo mismo que todo lo que hemos visto en las demás oraciones? Y para esto se debe controlar el empleo correcto de la estrategia mediante autopreguntas. Esta idea expresa realmente lo más importante que el autor dice sobre el tema. Y como podemos ver en síntesis en este esquema, podemos definir lo siguiente. Para identificar el tema, hacemos la pregunta de qué trata el texto. Y la respuesta: en todas las oraciones debe haber una referencia al tema. Para identificar la idea principal, se hace la pregunta: ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Y las respuestas se dan de manera explícita e implícita. Y para la explícita aplicaremos la macrorregla de supresión, y para la implícita aplicaremos la macrorregla de generalización y construcción. Anteriormente hablamos de las macrorreglas como técnica para identificar la idea principal en la que vamos a explicar. Hay tres tipos de macrorreglas que podemos enseñar a los estudiantes como técnica para identificar una idea principal explícita o implícita en un texto. Estas macrorreglas son de supresión, de generalización y de construcción. ¿En qué consiste la técnica de supresión? Consiste en eliminar toda la información redundante, o sea que ya se repite, dejando únicamente aquella oración que constituya el resumen del texto y que aparezca expresada de forma explícita. Por ejemplo, en el presente texto: el maní no es una fruta ni un fruto. La planta de los maníes es parecida a otras que son frutales, con la diferencia de que no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra. Los tallos crecen de las ramas de la planta hasta que llegan a la tierra. Después se entierran y en el extremo de cada tallo nace el maní. Como podemos ver, al aplicar la macrorregla de supresión, vemos que hay algo que se pueda quitar porque ya aparece expresado en algún lugar del texto. Vemos que sí. Estas son las dos últimas oraciones, que son una explicación de lo que ya se expone en la primera. Son ideas secundarias, por lo que en la primera oración está la idea principal del texto. Entonces podemos ver que es una idea principal explícita. Y el tema, la idea principal sería: el maní no es una fruta ni un fruto. Macrorregla de generalización. Consiste en inferir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones que constituyen su ejemplificación. Es importante que las oraciones estén en el mismo nivel de generalidad. Por ejemplo, en el texto siguiente: mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces, en tanto que los murciélagos vuelan por la noche, orientándose con su sistema de radar. Como podemos observar, las proposiciones que nos hacen referencia
hablan sobre el desplazamiento de estos animales y podemos inferir que la idea principal es: los mamíferos utilizan diversas formas de desplazamiento. Macroregla de construcción. Consiste en reemplazar un conjunto de proposiciones por una más general, que no se encuentra explícita en el texto, pero que se puede derivar como una conclusión lógica o consecuencia de todas ellas. Por ejemplo, en este texto siguiente, la Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol. Una pequeña fracción de ella se acumula en forma de energía química en los seres vivos. Otra parte calienta el suelo, el aire y los océanos, y el resto, que es la mayor parte, vuelve de nuevo al espacio en forma de calor. Así, el ecosistema terrestre retiene y hace circular el calor y la energía. Como podemos ver, como una conclusión lógica, la idea principal es: la energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas. Segunda estrategia de esta clasificación: reconocemos y empleamos la estructura textual. Para mejorar la comprensión lectora es necesario enseñar a los estudiantes a identificar y operar con la estructura textual y la forma general de organización de un texto. La estructura textual se define como la forma general o la organización que un autor emplea para interrelacionar las distintas ideas que va expresando en un texto. De acuerdo con esta definición, la forma organizativa que utilice el autor dará lugar a distintos tipos de texto o géneros textuales, y cada uno de ellos determinará como importante una u otra información. Los modos de organizar las ideas vendrán condicionados por los propósitos que el autor persiga con la información que pretende transmitir. ¿En qué consiste la estrategia para identificar la estructura textual? Para el desarrollo de esta estrategia se debe presentar a los estudiantes diversos textos en los que se muestren diferentes estructuras textuales. Conceptualizar las estructuras textuales presentadas, por ejemplo, los textos narrativos y los expositivos, las características y distinción entre ambas. Reconocer tipologías textuales, expositivas, con características, señalizaciones y organización gráfica. Finalmente, la estrategia: elaboramos el resumen. ¿Qué tenemos por resumen? Es la versión reducida del texto original que se elabora a partir de las ideas principales de un texto, es decir, mantiene la información más relevante. Es importante que el estudiante se apropie de los procedimientos para realizarlo, pues un buen resumen es la evidencia de una buena comprensión del texto. En su elaboración se ponen en juego las macroreglas que hemos explicado anteriormente. De manera general, el resultado de una estrategia tiene algunas características que lo catalogan como un buen resumen. ¿Y qué características debe tener el resumen? Debe ser breve. Generalmente se dice que debe tener el 30% del texto original, aunque esta cifra es totalmente referencial. Contiene la información más importante del texto original. Se redacta con un lenguaje cercano al utilizado en el texto original. Por lo general, se mantiene la secuencia que el autor ha utilizado en la presentación de las ideas en el texto original, aunque la información puede ser también reordenada. Las ideas están conectadas unas con otras y se pueden leer de corrido. Está libre de comentarios y expresiones personales de quien elabora el resumen. Por ejemplo, no se puede incluir frases como "más adelante", "me parece", "el autor dice, aunque mi opinión es distinta", etc. Es necesario entonces diferenciar la voz del autor del texto
de la voz del autor del resumen. ¿Y en qué consiste la estrategia para redactar un resumen? Para redactar un resumen, de manera general, podemos seguir este procedimiento. Primero, una lectura atenta del texto. Seguidamente utilizamos la técnica del subrayado de las ideas temáticas. También podemos utilizar las macro reglas, así como el sumillado o la toma de apuntes para identificar lo más relevante del texto. Tercero, organizamos la información según la secuencia del texto original y finalmente redactamos el resumen. Todo lo mencionado lo resumimos en el siguiente esquema. Esperamos con mucha humildad que el presente ayude a vuestro trabajo pedagógico. Será hasta otra nueva oportunidad. Gracias.